Una vez terminado el corte, y para no cerrar el diámetro interior del tubo, es importante pasar un escariador. Cuando tengamos que ensanchar un tubo al aire, será conveniente fijarlo con una mordaza para después efectuar el ensanchado. Esta herramienta es un abocardador o abocinador y según la punta que le pongamos, le podremos usar como ensanchador sin dar un solo golpe. Aunque tendremos situaciones que solo podremos usar los ensanchadores de golpe, normalmente por problemas de espacio. En caso de no quedar uniforme el ensanchado, lo recomendable es repetir la operación. Cuando realicemos un abocardado, después del corte pasaremos el escariador, sacaremos las virutas y ajustaremos el tubo a la mordaza con la medida correspondiente. El tubo tendrá que salir de la herramienta para que se pueda efectuar la bocina. Engrasaremos la herramienta con aceite frigorífico, ya que al ser anticongelante, aunque nos queden restos, no nos van a traer problemas posteriores de humedad y efectuaremos el abocardado o abocinado del tubo. Igual que en el ensanchado, si vemos que no ha quedado uniforme, lo aconsejable es repetir la operación. Tendremos que prestar máxima atención en haber introducido la tuerca antes de proceder al abocardado. Con este sistema podremos instalar diferentes tipos de accesorios. En el caso de tener que unir capilar con capilar, lo haremos a través de un manguito de 3/16 de pulgada, teniendo la precaución de pinzar los extremos, ya que de lo contrario correremos el riesgo de que la propia soldadura tapone interiormente la unión. El conjunto de soldadura autógena consta de una botella de gas, una botella de oxígeno y un soplete con sus mangueras correspondientes. Los manómetros que monta nos dice la presión de botella, el de la escala más alta, y la presión de trabajo en el de la escala más pequeña, que normalmente la fijaremos a través del mano reductor en 2 bars aproximadamente. Procederemos a encender el soplete abriendo la llave de gas y el mando de color rojo del soplete. Seguidamente abriremos poco a poco el grifo del oxígeno hasta lograr un dardo azul brillante. Para cerrar el soplete, primero cerraremos el oxígeno y por último el grifo de gas. Al efectuar una soldadura es importante tener lo más limpias posible la unión de los dos tubos a unir,
Calentaremos la unión y cuando tengamos los dos tubos con un color cereza, iremos apartando el soplete sin dejar de calentar la unión. Aportaremos la varilla buscando el punto de fusión, acercándonos o apartándonos con el dardo. Lo importante es que no hierva por demasiada temperatura o que la varilla no se nos pegue al tubo por falta de calor. Por último, comprobaremos la soldadura a través de un espejo. Para representar a las magnitudes fundamentales en electricidad, lo compararemos con lo que sucedería en dos depósitos de agua comunicados a través de una llave de paso. En este caso, si abrimos la llave comunicando a los dos depósitos, vemos que no habrá circulación de agua, debido a que la diferencia de nivel entre los dos depósitos es cero. Ahora bien, si tenemos diferencia de nivel entre los dos depósitos al abrir la llave, habrá circulación de agua del depósito A al B, tendiendo a igualarse. En electricidad, para que exista una circulación de corriente, tendremos que disponer primero de una diferencia de potencial, donde la unidad de medida será el voltio. A la circulación de corriente nos interesa saber con qué intensidad circula, y la unidad de medida será el amper. La resistencia a este paso de corriente lo pondrán los conductores, y la unidad de medida será el ohmio, y el aparato en funcionamiento receptor será el recorrido por esta corriente eléctrica, transformándola en otro tipo de energía, donde la unidad de medida será el vatio. O sea, que todo circuito eléctrico constará de un generador, unos conductores y un receptor. La ley de Ohm expresa la relación existente entre la tensión aplicada a un conductor y la intensidad de corriente que circula por él, ya que siempre dependerá de su resistencia. Situándonos en el círculo de la izquierda de la imagen, donde tenemos representados los vatios, voltaje e intensidad, si queremos conocer los vatios que consume un aparato, nos bastará multiplicar el voltaje que lo alimenta por la intensidad que lo recorre. Si queremos conocer la intensidad, bastará dividir los vatios por el voltaje. Si queremos conocer el voltaje, dividiremos los vatios por la intensidad. Y de la misma forma, usaremos el círculo de la derecha de la imagen. Todas las combinaciones posibles entre las dos fórmulas las tenemos relacionadas en esta lámina. La ley de Ohm se cumple exactamente cuando la corriente es estable, es decir, no varía de valor ni de sentido con el tiempo. En corriente alterna sufrirán ciertas variaciones. La diferenciación entre corriente continua y corriente alterna la veremos en estos gráficos. La corriente continua vemos que con relación al tiempo tiene un valor constante de tensión e intensidad. Sin embargo, la corriente alterna vemos que cambia de valor gradualmente e invierte su sentido de circulación en periodos regulares de tiempo. Cuando tengamos que hacer una medición en un circuito, es importante recordar las diferentes simbologías que nos podemos encontrar en los instrumentos de medida. A cada una de las partes de la senoide se le llama alternancia. Una alternancia positiva es la unión de todos los valores positivos no interrumpidos, igual que una alternancia negativa. Un ciclo abarca desde un valor positivo o negativo cualquiera hasta que dicho valor vuelve a repetirse. El tiempo que tarde en completarse un ciclo le llamamos periodo. Y al número de ciclos le llamaremos frecuencia y lo mediremos en hercios. Para realizar las comprobaciones eléctricas tendremos que disponer de un tester, bien sea analógico o digital, donde poder comprobar con el selector en la posición de ohmios, que también se representa con el símbolo omega, la continuidad de un conductor. O sea que para comprobar el estado de las bobinas de un compresor, lo que haremos realmente es que a través de las dos puntas de prueba del instrumento, las bobinas sean